Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, está con nosotros. Buenos días. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Bien llegado. Hacía unos días que no Sí, nos juntábamos aquí que no nos tan encontramos. temprano en la mañana. Doctor, el año concluye. Fue un año muy intenso desde el punto de vista político, desde el punto de vista del movimiento social también, hubo momentos estelares. Movimientos en la oposición, reagrupamiento, distanciamiento. El gobierno celebra el año, incluso ha habido pronunciamientos de funcionarios haciendo comparaciones con 500 años de historia y colocando a Medina en algunas áreas por encima de todo el que ha estado en estos 2 tercios de isla. Y ¿usted cómo valora? Hemos estado viendo sus trabajos en el periódico Diario Libre. ¿Cómo usted valora el año? Y si lo podemos dividir por aspectos en términos de políticas públicas y en términos políticos de forma global. Para nosotros el 2018 fue, desde el punto de vista de las grandes mayorías del país, un año pesaroso, porque se reiteraron problemas y se agudizaron problemas que venimos arrastrando, pero que el Partido de la Liberación Dominicana, en casi 20 años que lleva en el Estado, no ha podido solucionar o enfrentar de manera categórica. Este es el caso, por ejemplo, de la delincuencia. Lo que significa para los barrios, para los hombres y mujeres y los jóvenes estar sometidos al miedo constante de ser asaltado. Ese es un problema que fue constante en todo el 2018. El gobierno definitivamente ha sido derrotado por la delincuencia y no tiene una estrategia efectiva que muestre que ha podido disminuir de manera significativa el tema de la delincuencia. El otro tema es que es también grave. Pero un paréntesis ahí, Guillermo, y cuando usted escucha, digamos, a algún funcionario resumir ese fenómeno de la delincuencia, la criminalidad en percepción. Bueno, lo que pasa es que este no es un tema de percepción, este es un tema de realidad. Y la mejor muestra es cuando examinamos los últimos acontecimientos. Un alto funcionario, un funcionario medio, por ejemplo, de Industria y Comercio en Nagua, vimos las imágenes y no fue que ese no estaba en el parque, estaba en su apartamento. Y esa sucesión de hechos delincuenciales, junto a otro problema muy grave, que es el tema de los accidentes de tránsito, que si bien es cierto, ocurren, sin embargo, los gobiernos tienen que diseñar políticas para enfrentar una realidad. Por ejemplo, en cualquier país organizado, donde ocurre un accidente, van los técnicos y hacen un estudio. ¿Por qué ocurrió aquí el accidente? Por ejemplo. Sí. Y se estudia la causa. Ah, bueno, es que la curva es muy cerrada, hay que poner aviso. O es que la carretera está resbaladiza. O hay un árbol que oculta la visión, etcétera. O sencillamente es descuido del conductor. Lo que quiero decir es que en el año nosotros tenemos que cerrar en materia de delincuencia, de accidentes, de violencia. Este año, por ejemplo, los feminicidios. El gobierno no tiene una estrategia efectiva. Tiene anuncios y tiene funcionarios que hablan de lo que van a hacer o debieron o quieren hacer, pero no tiene una estrategia efectiva, porque ¿qué es lo que vemos repetir todos los años, incluyendo el 2018? Una reiteración de decenas y decenas, centenares de feminicidios en materia de violencia contra la mujer. El otro tema que fue también Perdón, grave, un cafecito Santo Domingo antes del otro tema, para afinar bien antes de ese es el mejor café del mundo. Grave. Sabor que arranca en el aroma. Muchas gracias. A mí me encanta. Cafecito Santo Domingo. Yo lo disfruto. Claro. Sí, y los sí, colores sí. de la Navidad, ¿verdad? Gracias.
El otro tema. Entonces el otro tema es el tema de la corrupción. ¿Qué avances significativos tuvimos en el 2018 que no fuera el mismo estancamiento en los procesos y la falta y la no sanción a casos tan graves, por ejemplo, como el caso de los tucanos, que ya en Brasil se producen sentencias, sanciones, y en la República Dominicana seguimos en ese caso en un limbo, y entonces aparece un coronel como el responsable de haber recibido 3.5 millones de dólares, y además de esto se trasladó a Brasil, hizo toda esa operación de soborno, ¿verdad? Y todo eso oculto de sus superiores y del presidente Leonel Fernández, y además de eso vino y tramitó todo ese soborno en el Congreso, pero ningún legislador le pidió nada, y entonces luego es la única pieza que aparece detenida. Entonces eso nos muestra además cómo el 2018 fue un fracaso en materia de persecución de la corrupción y de sanción y una reiteración de la impunidad. Otro tema que también es importante resaltar es el tema del endeudamiento. El presidente Danilo Medina se ha convertido en el Lilith del siglo XXI. ¡Wow! Nosotros como precedente tenemos a Lilith. Solo Lilith tenía una propensión tan exagerada para endeudar este país. Resulta que la deuda pública dominicana en este año 2018 ascendió a 41.000 millones de dólares. Y lo digo rápido porque en varios minutos va a ser más. Y resulta, ya son, o sea, en varios minutos van a ser más. Millones. Claro, exactamente. Entonces resulta... Y 300 millones de dólares por sí, eso. es decir, que en minutos van a ser mucho más. ¿Qué resulta? Que ya la deuda pública rebasó el 51% del Producto Interno Bruto. Solamente para este año ya, 2019, el gobierno va a tomar préstamos por el orden de 231.000 millones de pesos. Para que los dominicanos nos demos cuenta de lo que significa esto. Si somos 10 millones de habitantes y la deuda está por encima de los 41.000 millones de dólares, eso significa que cada niño cuando nace con una deuda de 4.000 dólares, es decir, un poco más de 200.000 pesos. Esa es la hipoteca que tienen las presentes y las futuras generaciones. Sin embargo, uno escucha a los funcionarios como muy tranquilos hablando del tema. Dicen es manejable, depende de la naturaleza, es a largo plazo, es multilateral, y como muy tranquilos en ese tema. Mira, y adelante, o sea, no es muy tranquilo y terminamos aquí, sino que está consignado en el presupuesto una deuda enorme, incluso una parte en el presupuesto para pagar intereses. Y los funcionarios siguen hablando del tema como que se sienten muy cómodos con este nivel de deuda. Lo que pasa es que estamos en un círculo vicioso. Estamos tomando deuda para pagar deuda. Exacto. Y entonces esos funcionarios no están pensando en las consecuencias, están pensando en su presente. En el presente es una persona que le debe a alguien y entonces para pagarle a ese alguien toma prestado. Lo que sí es que parece ser en esferas oficiales que tienen que ver con el manejo de los recursos, parece ser que ellos tienen el convencimiento de que el endeudamiento puede ser ilimitado sin inconveniente. Una apreciación como que yo claro, tengo. es que son irresponsables, porque ¿qué es lo que hacen? Lo que están diciendo, esa deuda no la pago yo. Esa deuda la paga. Cuando se venga a pagar esa deuda entonces la van a tener que pagar otros. Para ellos el problema es cómo salen del atolladero en que han metido el país. Cómo salen y entonces en ese sentido no tienen ningún reparo en seguir endeudando este país. Solamente en intereses se van a pagar
156.000 millones de pesos. No en el servicio de la deuda, no intereses y capital, solo intereses. Es decir, eso nos da a nosotros una idea también de otro aspecto que es grave que ha pasado en este 2018. Y otro elemento que no quiero dejar de mencionar es el tema de la institucionalidad. El anuncio del presidente Danilo Medina en agosto del 2018 de que iba a tomar una decisión o a referirse al tema de su reelección en marzo del 2019 es un grave atentado a la institucionalidad. Porque el presidente Danilo Medina lo que debió hacer ante la pregunta de la periodista fue decir, no, la Constitución me prohíbe reelegirme. Esa era la respuesta de un presidente que respetara la ley, la Constitución y la institucionalidad democrática. No decir, a pesar de esa prohibición, no, sobre ese tema yo voy a fijar una posición en marzo. En ese momento fue una proclama de reelección. Bueno, una proclama de reelección y pidiendo 8 meses para encontrar el camino, porque hay la decisión en el presidente Medina de reelegirse y de su equipo. Lo que no encuentran, lo que están buscando es construir la oportunidad. Y en agosto, cuando lo está planteando, está pidiendo... ¿No la tienen construida? La están construyendo, porque no deja de ser, de tener obstáculos. Tienen que lograr una mayoría en el Congreso, y es una mayoría que la tienen que lograr a través de la compra de legisladores. Y están construyendo un muñeco en el cual van a buscar legisladores bajo la excusa de unificar las dos elecciones. A mí me da la impresión de que el mayor obstáculo no es ese. Una vez se escucha cosas. Y parecería que habría gente que se brindaría en el Congreso y facilitaría las cosas. Y parece que en áreas del gobierno el dinero para ese tipo de situaciones no es problema. No, yo lo veo en términos institucionales, en términos de poderes fácticos, en términos de institucionalidad, de ese cómo hacerlo, de cómo enfrentarse al país en circunstancias totalmente diferentes a las 15 y 16, que uno veía a sectores sociales en otro camino, a las iglesias por otro lado, a los empresarios consintiendo, en fin, y además el entorno geopolítico distinto. Entonces yo no veo tanto como obstáculo que se pueda buscar los votos, sino lo que representa en el país una aventura de esa naturaleza. Bien, estoy de acuerdo en ese enfoque, es decir, el obstáculo no solamente es comprar los legisladores, porque hay legisladores que tienen precios. Que están en el mercado. Y no tienen los escrúpulos para honrar la posición o la representación que tienen. Y por eso, tal vez un aspecto que les es muy adverso es la opinión pública. Y es la oposición que de manera expresa mucha gente manifiesta en contra de una tercera o una segunda reelección de Danilo Medina. Para un tercer periodo. Incluso puedo decir que esa aventura va a producir una crisis política si se diera de gran calado en el país. Porque no es solamente que tiene oposición, sino es además de que va a desatar fuerzas y va a desatar sectores que vamos a impugnar una aventura de ese tipo. Y la fractura del partido oficial también. Es inaceptable que el presidente Danilo Medina, por segunda vez, modificara la Constitución para su propio beneficio. Ya nos engañó una vez a todos. Pero ahora, donde las condiciones son otras, entonces tendrían que enfrentar una oposición que de una u otra manera nos colocaría en otro lugar.
Entonces ese es un aspecto que ellos tomaron en cuenta. Cuando él pidió 8 meses, porque él lo que estaba pidiendo era 8 meses, pero era 8 meses para también, digamos, reinventar su propio gobierno, cambiarle la imagen. Pero no lo ha logrado. Las inauguraciones de todos estos días tienen que ver con esto. Todo eso tiene que ver con ese respiro que él estaba buscando para vender otra imagen. China es un respiro. Hay toda una articulación donde en el centro está la figura de Danilo Medina y lo que están plasmando ante la opinión pública es precisamente un gobierno que ejecuta, un gobierno que tiene relaciones. Entonces hay toda una estrategia. Tiene un estilo de dirección autocrático. Él concentra de una u otra manera todo el poder y además de eso es parte del estilo de los gobiernos del PLD. El PLD diseñó... El PLD puede tener un estilo como, digamos, como partido, un gobierno manejado como partido. Ahora, si se concentra en el individuo... Pero esa es la realidad. Es decir, la realidad es que el presidente de por sí en la República Dominicana tiene mucho poder. Y si encima de eso centraliza, que es el caso de Danilo Medina, entonces resulta que tiene mucho más poder, porque hay esa vocación. Y para poder impulsar un proyecto continuista y reeleccionista como el que él está impulsando, tiene que concentrar el poder. No puede haber disenso, no puede haber opiniones en contra. Tiene que haber estrategias muy bien alineadas, porque evidentemente es un proyecto, el proyecto reeleccionista, que tiene muchas adversidades. Doctor, dos cosas. ¿Cómo coloca la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en este contexto? Y además la valoración que se hace a partir de un juicio en que se cita a Bosch de que si hay crisis económica puede venir la crisis política y social. Entonces, el gobierno se empeña mucho en los números de estabilidad económica, al margen de que hay economistas que dicen que es con lo que usan algunos peloteros. Esteroides. Con esteroides, en referencia a los préstamos. Pero la gente muchas veces se concentra en resultados. Bueno, ¿cuánto crece América Latina? Hay crecimiento, hay estabilidad económica, de consiguiente difícil la crisis social y política. Y parece que el gobierno, áreas del gobierno, se confían en ese juicio, en esa forma de ver las cosas. Me gustaría eso y la elección de jueces de la Suprema. Es real que el gobierno mantiene una estabilidad macroeconómica y exhibe todos los años un crecimiento económico. Lo que estamos diciendo es que es un crecimiento artificial, porque es el bienestar que alguien exhibe en su casa, pero todos los muebles que tiene los debe. Entonces, evidentemente, tiene el carro del año, tiene en su sala un buen mobiliario, pero están los cobradores a la puerta porque todo lo debe. Eso, así mismo funciona la economía dominicana. Todos los años exhibimos un crecimiento, pero ese crecimiento no es el fruto de un aparato productivo que genera esa riqueza, sino que es el fruto en gran medida del endeudamiento público. Entonces es un crecimiento artificial. Y entonces esas cifras, que si bien es cierto, ellos necesitan para poder seguir endeudando y necesitan mantener esos resultados, porque esa es la fuente, lo que ven los que le prestan a ver cuáles son los datos de la economía. Pero metámonos al seno del pueblo. En el seno del pueblo no funciona tanto la macro, sino funciona la micro. El alto costo de la vida, el desempleo, la inseguridad, los problemas de transporte, los problemas de agua, los problemas de vivienda, los problemas de salud, los problemas de la delincuencia. Esos son los problemas que afectan a la gente, pero no a la élite que se beneficia de ese llamado crecimiento económico, sino a las grandes mayorías nacionales. Y entonces ahí sí hay un gran divorcio.
ahí sí hay un distanciamiento. Para la gente del pueblo no hay crecimiento, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es padecimiento. Y la mejor muestra es la propia, lo que acaba de pasar ahora, lo que acaba de pasar ahora con la encuesta en hogar. Prácticamente el 50% de los dominicanos quiere abandonar este paraíso. ¿Y cómo se explica? Que ese paraíso del crecimiento, de la economía que más crece, casi el 50% de los dominicanos y el 76% de los jóvenes quiere irse. Comentábamos ayer aquí, Guillermo, el hecho de que quienes están en el poder, disfrutando el poder, entienden, están convencidos de que esa población que usted dice que está sufriendo está prácticamente igual que ellos, disfrutando, porque el país está muy bien. Incluso cuando ellos analizan, dicen que somos un país ya de clase media. Y entonces uno le dice, pero por favor, párate en el puente Duarte y mira hacia allá, hacia el este, hacia el norte, y verás qué país de clase media está ahí en la visión, a la vista de todos. Entonces, eso es parte de toda una estrategia de engaño y una estrategia de estimulación, porque ellos están conscientes de la gran desigualdad, de la gran exclusión, la marginalidad que afecta a millones y millones de dominicanos. Doctor, le preguntaba lo relativo a la Suprema y me gustaría una opinión breve sobre los jueces elegidos, los 4 jueces que faltaban en el Constitucional. Bueno, en cuanto a la elección, nosotros podemos decir que se eligieron jueces íntegros, pero se eligieron jueces comprometidos con la reelección. Y en definitiva, lo que en este tipo de órganos se busca finalmente es tener el control. Y tener el control para poder influir en situaciones de crisis en sus decisiones. Y esa ha sido la práctica del Partido de la Liberación Dominicana. Tanto es así que nosotros, en el caso, por ejemplo, de la Suprema, hemos visto cómo funciona de manera reiterada esto. Nosotros ahí en la Suprema tenemos jueces archivistas. ¿Jueces? Archivistas, que son especialistas en archivar los expedientes. Es decir, ante acusaciones serias y bien fundamentadas, y sin embargo encuentran siempre una jurisprudencia y un argumento jurídico para disponer el archivo y garantizar la impunidad. Eso es lo que domina, tener el control de las altas cortes, poder influir en la toma de decisiones, porque aquí, algo que no me canso de repetir, nosotros estamos ante un partido-estado. El PLD es un partido-estado. Y en ese partido-estado el comité político se ha convertido en un suprapoder, colocado por encima de los poderes del Estado, por encima del Congreso, por encima de las altas cortes. Tanto es así que muchas decisiones se toman primero en el comité político y se llevan al Congreso o se llevan a la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, el comité político viene a ser como una especie de suprapoder, el Poliburó, por encima de las instituciones y por encima de las leyes y de la Constitución. Doctor, ¿cómo hacer usted que dirige un partido opositor para derrotar, para poder sacar de poder a ese partido-estado? El 19 hay procesos, hay internas de los partidos, hay que escoger candidatos, la nueva ley electoral genera una reprogramación de todo y bueno, ya en el primer trimestre del año habrá que tomar decisiones. ¿Qué hacer? ¿Qué tipo de fórmula lograr para que la oposición pueda lograr la derrota del PLD? Bueno, lo primero es producir una alianza. Nosotros le llamamos una alianza alternativa. Y en esa alianza que tenemos que producir es una alianza que se va a hacer, aunque se va a hacer desde la política, tiene que ser una alianza amplia que incluya al movimiento social y a los ciudadanos. Porque si algo ha mostrado, sobre todo desde el año 17 y 18,
y que en la República Dominicana hay un movimiento social amplio que rechaza al PLD y que rechaza la corrupción, que está en capacidad de movilizarse y por tanto entonces esa alianza tiene que ser desde la política, pero involucrar al movimiento social y a los ciudadanos independientes. Y tiene que tener vocación de poder, es decir, tenemos que ser capaces de presentarle a este país una propuesta. Nosotros hablamos, hay que sacar al PLD para hacer el cambio democrático. ¿Y qué es el cambio democrático? Hacer las reformas y transformaciones que está demandando esta sociedad por décadas. Nosotros necesitamos una justicia independiente, lo que acabamos de hablar. Nosotros necesitamos un ministerio público independiente. Nosotros necesitamos un gobierno responsable que no hipoteque este país. Nosotros necesitamos una propuesta para hacer de este un país productivo, que genere riqueza y que sea la fuente principal del desenvolvimiento económico del país, las riquezas que genera el país. ¿Cómo se está articulando la alianza? Se habla de la coalición. ¿Cuáles entidades pudieran estar en eso? Bueno, digamos que nosotros estamos trabajando en la conformación de esa coalición. En el caso particular nuestro, hemos planteado a la Junta Central Electoral participar en las primarias con padrón abierto, en una coalición de partidos. Y eso está especificado en nuestra comunicación. Es decir, que en ese sentido es distinto a otros que van a participar en las primarias con padrón abierto, pero a partir solo de los precandidatos internos. En el caso nuestro, lo que le estamos planteando es a la Junta Central Electoral es que un grupo de partidos van a elegir sus precandidatos a distintas funciones y entonces unificados en una boleta van a ir esos precandidatos a las primarias abiertas. De tal manera que las primarias se convierten en un método de selección de los candidatos que van a participar por esa coalición. Eso excluye de forma automática al principal partido de oposición, esa coalición, porque ha elegido ya o ha comunicado que va en simultánea pero con padrón cerrado. No, porque la coalición no se va a limitar o no se limita solo a los que participan en primarias abiertas. Lo más importante en la coalición es la plataforma programática. Nosotros planteamos la necesidad de un acuerdo de mínimos indispensables. ¿Cuáles son esos mínimos indispensables que tenemos que ponernos de acuerdo para hacer el cambio democrático en nuestro país? Y en ese sentido, digamos que está abierta a que podamos hacerla lo más amplio. He dicho incluyendo al movimiento social. Hay un liderazgo social, comunitario, barrial, local, que tiene que ser incorporado y que debe encontrar en la coalición un espacio para poder también participar desde la política en los cambios que hay que hacer en este país. Gracias, doctor. A sus órdenes. Importante conversar y feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Mucha salud sobre todo. Sobre todo, mucha salud. El doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, ha estado con nosotros. Gracias a él, a ustedes. Y mañana de nuevo aquí en Diario.